Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues continuamos con nuestro crecimiento, nuestro curso de poseer la tierra. Y hoy también nos toca un área difícil. Este tipo de temas que hoy vamos a ver también es un tema donde pues no se trilla, no es muy común que hablen de este tema, pero este tema es muy importante. Y se habla sobre lo que es un espíritu de rechazo. Entonces hoy vamos a hablar sobre el rechazo. Y deja decirle que el rechazo es un plan maestro de Satanás para la gente. Es decir, a través del rechazo, el diablo trabaja para que la gente no conozca a Jesús, para que se sienta rechazado, se sienta totalmente fuera de onda, que no encaja en ningún lado. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema. Es un tema a mí me apasionan estos temas. Yo vengo de ahí, entonces, pues por eso me gusta. Mi Dios me sanó, entonces quiero que usted pueda recibirlo también. Y comenzamos. Mire, las necesidades básicas de un individuo, de una persona, son estas. Primero, el amor. Segundo, el respeto. Tercero, la aceptación. Y cuarto, la seguridad. Esos son los principios básicos de un ser humano. Eso así debe crearse un ser humano, en esos cuatro principios que acabo de mencionarle. Y el rechazo es el menos tratado y menos diagnosticado en la gente. Pero el diablo es tan sutil que hoy vamos a ver, ahorita vamos a entrarle a unos temas de dónde puede ser el rechazo, y espero que usted se pueda identificar como yo me identifiqué, mi Espíritu Santo me lo reveló. Entonces, para que usted se identifique y a lo mejor pueda usted orar y poder, ahorita al final vamos a orar para esto, para quitar todo espíritu, rechazo sobre tu vida, y vamos a romper cualquier maldición generacional de rechazo. ¿También? Entonces es un tema que no es muy trillado ni muy diagnosticado por la gente, pero ahí está. Y bien, entonces, en muchos casos la causa principal de los problemas en esas personas es haber pasado por momentos amargos en un momento de su vida. Momentos muy difíciles donde nos hicieron a un lado. Entonces, ese es el rechazo. Y primero vamos a ver las diferentes etapas de crecimiento en una persona. ¿En qué etapas puede tener un espíritu de rechazo en la gente? Bien, el primer punto es rechazo en la edad prenatal, es decir, en el vientre de la mamá. Acuérdese que los niños son seres espirituales. No se le olvide eso. Son seres espirituales con emociones, con voluntad y con todo lo que ya hemos estado estudiando. Entonces son seres espirituales, somos nosotros ya grandes, pero somos seres espirituales que sentimos muchas emociones producidas por nuestros padres. Bien, los niños pueden sentir rechazo aun cuando están en el vientre de su madre. Ellos son seres espirituales y pueden recibir todos los problemas emocionales de una mamá. Desde el vientre de la mamá, por eso es muy importante cuidar la gestación de los bebés, las emociones, los momentos difíciles que a veces atraviesan las familias en el vientre de la mamá, porque esas emociones reflejan en los niños aún en el vientre de la mamá. Bien, y quiero tratar este punto. Muchas mamás quedan embarazadas por diferentes circunstancias. Estamos hablando de rechazo prenatal, desde el vientre de la madre. Puede ser una violación, puede ser casos de incesto, adulterio, fornicación o sexo no deseados. A través de eso, los niños nacen y entonces cuando las madres dicen, es que yo no quiero ese bebé y todo eso, entonces ese espíritu de rechazo, esa parte emocional, el diablo aprovecha para sembrarlo en el bebé y ahí nacen con un espíritu de rechazo desde el vientre de su madre. Bien. También hay un rechazo cuando hay algunas preferencias de género. Por ejemplo, es que yo quería que fuera niño. No, es que yo quería que fuera niña. Y se decepcionan cuando sale lo que ellos no quieren. Entonces, ese es otro espíritu de rechazo que viene en los prenatales, cuando los padres empiezan a hablar sobre ese tipo. También cuando hay un parto difícil, muy tardado, muy peligroso, también los niños normalmente dicen, híjole, cómo batallé todo por esa criatura. Y ya confesando eso con nuestra boca, viene un espíritu de rechazo
sobre el bebé. Entonces acuérdese que los bebés son seres espirituales y el diablo aprovecha. Este plan maestro del diablo del rechazo es desde el vientre de la madre. De ahí puede empezar. Bien, ahora, el rechazo en la niñez, es decir, ya cuando son niños. Bien, mire, la seguridad del niño se va adquiriendo durante los primeros 6 años, según los psicólogos. Los primeros 6 años es como se forman los niños. Es donde se les da sus valores, su seguridad y su identidad. A esa edad, normalmente. Bien. Pero hay unas causas que también pueden recibir los niños a esa edad. Y quiero darle algunos puntos para identificar si usted tuvo eso o si sus hijos, para que ayude a orar por ellos y romper eso también. Primero, falta de atención y cuidado de parte de los padres, principalmente de la mamá. Es decir, cuando no hay un cuidado bueno en el hogar, viene un espíritu de rechazo en los niños y sobre todo en la mamá, porque se supone que es el que pasa más tiempo con los niños, ¿verdad? Bien, cuando hay adopciones, también cuando hay adopciones, pues es un espíritu de rechazo. Pero ahorita vamos a ver algo bien padre sobre esto, ¿eh? Impedimentos físicos, cuando el niño tiene un impedimento físico, también hay un espíritu de rechazo sobre ese bebé. Bien, comparación entre hermanos, ese es algo muy común, porque muchos papás prefieren a los hijos que a las hijas, o viceversa, a las hijas que a los hijos, o unos padres prefieren a una hermana, a una hija mejor, que a otra hija peor, en fin, no sabemos. Cuando hay diferencia de hermanos, hay un espíritu de rechazo que viene sobre esos niños que no se sienten aceptados, cuando hay esa diferencia en el hogar. Por eso no debemos de hacer nunca diferencia entre los hijos. Cada hijo es una bendición, cada hijo es un libro diferente que hay que saber leer y estudiar, porque no es fácil cada hijo, ¿eh? Bien, comparación entre hermanos, palabras hirientes de parte de los padres. Cuando se les trata mal a los hijos, a los niños, viene un espíritu de rechazo sobre ellos. También cuando hay un abuso físico, sexual, emocional, hay un espíritu de rechazo que viene inmediatamente sobre esos niños. Sobreprotección, cuando un niño es sobreprotegido, también hay un espíritu de rechazo sobre ellos. La falta de amor, caricias o halagos, y cosas que debemos de hacer con nuestros hijos, también hay un espíritu de rechazo que viene, el diablo, y lo siembra en la vida de los niños. También cuando hay un control y dominio totalmente excesivo en la familia, cuando los padres son demasiado dominantes, que les exigen demasiado a los niños, también los niños se sienten mal y se frustran y se sienten rechazados, porque no pueden cumplir las expectativas de los papás. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los divorcios. Híjole, los divorcios, una vez yo platicando con un psicólogo, me platicaba que es más importante, es mejor que los padres se mueran a que se divorcien. Así de importante es por el dolor que causa en los niños. Cuando los padres se divorcian hay un espíritu de rechazo, como los niños dicen, bueno, ¿yo qué hice? ¿Por qué se divorciaron? Yo soy la causa, ¿ok? Y quedan clavados con eso. Entonces viene el diablo y siembra un espíritu de rechazo en la vida de esos niños. Bien, punto 3. Rechazo en la adolescencia. Y quiero darle algunos puntos sobre rechazo en la adolescencia. ¿Cómo un adolescente puede sentirse rechazado? Bueno, cuando hay un exceso de disciplina, cuando los padres son demasiado exigentes, una disciplina sobre, así, más allá de las normales, normalmente esos adolescentes empiezan con un espíritu de rechazo sobre ellos. Un abuso mental, físico, sexual, también eso impacta muy fuerte la vida de un adolescente y también viene un espíritu de rechazo sobre la vida de ese niño. Avergonzarle en frente de los demás. Es decir, una de las cosas que hemos aprendido con los años es que nunca regañe a sus hijos en frente de la gente. Llévese a su cuarto, a su casa, hable con él, ahí tómelo, pero nunca lo exponga en frente de la gente. Cuando un niño o un adolescente se expone en frente de la gente y se avergüenza, inmediatamente el niño siente un espíritu de rechazo sobre él, porque algo no está bien en él. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos,
para estar aprendiendo todo esto, ¿no? Bien. Sobrecargo de trabajos en casa, cuando les dan demasiados trabajos en su casa, labores del hogar que los padres tienen que hacer y lo delindan en los hijos. Muchas veces todo eso, dice, bueno, ¿y yo por qué? Pues ese no es mi trabajo. Pero hay padres que así son y eso trae en los hijos un espíritu de rechazo. Es increíble. Estoy dando algunos puntos que a través de los años se han sacado y que han experimentado la gente y que se ha liberado gente así, y de eso estoy hablando. Bien. Padres demasiado dominantes también, cuando son demasiado excesivamente dominantes, también viene espíritu de rechazo, porque esos niños creen que no pueden cumplir con las expectativas de los padres. Entonces hay espíritus de rechazo sobre ellos y sobre sus vidas. Bien. Cuarto, el rechazo a la edad adulta. Sí, también se puede tener o recibir un rechazo cuando las personas son adultas. Por supuesto que sí, y quiero darle 4 casos más o menos así. Primero, cuando tiene la culpabilidad de un embarazo no deseado. Es decir, cuando pues la mujer se embaraza y ellos no lo desean, entonces viene un espíritu de rechazo sobre ellos muy fuerte, sobre aquella persona. ¿Y por qué te embarazaste? Te dije que no te embarazaras, te dije esto otro, ¿y por qué no cumpliste con mi palabra? Tenemos un pacto. Bueno, los niños vienen del cielo. Entonces, y aparte son una bendición. Pero eso impacta con un espíritu de rechazo, no solamente a la madre o al padre, sino a los niños también. Un aborto planeado o no planeado. También eso causa un espíritu de rechazo en personas adultas. Inhabilidad para lidiar con el menosprecio. Es decir, si no sabemos cómo manejar esto, quedamos vacunados de rechazo. Y pensamos que todo el mundo nos va a rechazar por lo que hicimos. ¿Sí me explico? Entonces, son partes que tenemos que tener mucho cuidado. Ser aislado de la familia o mandarlos a un convento, ¿verdad? Aislados ahí. Bueno, pues es un espíritu de rechazo muy fuerte de la familia sobre esa persona, ¿no? Porque la familia tiene que estar unida y todos debemos ser aceptados como familia. Bueno, normalmente eso es lo que en las etapas del crecimiento de una persona es donde se puede generar espíritus de rechazo en los individuos. Bien, algunas veces la imagen que recibimos de nuestros padres es la imagen que tenemos de Dios. Es decir, si en casa nosotros somos rechazados, entonces cuando queremos comunicarnos con nuestro Padre Celestial batallamos. Porque eso es lo que recibimos en casa, eso es lo que vivimos. Entonces nos cuesta relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Porque vivimos en una casa de rechazo, un espíritu de rechazo muy fuerte. Y eso cuesta mucho para poder relacionarnos con el Padre Celestial. Porque pensamos que también nos va a rechazar como nuestros padres. Entonces, a veces no nos acercamos al Padre porque creemos que Él nos va a rechazar porque es lo que recibimos nosotros en el hogar. Y a mí me ha tocado ver muchos casos así de gente que me ha tocado ministrar, que Dios ha sanado para poder tener una comunicación con Dios. Porque en el hogar vivieron circunstancias tan diferentes, opuestas a lo que Dios dice en su palabra, y entonces, hijo, les cuesta mucho poder tener una relación con Dios. Ok, fíjese. Una de las causas del rechazo es la rebelión. Y quiero tratar esto rápido. Después, más adelante en el curso, vamos a ver esos síntomas que son por causa del rechazo. Es un síntoma muy común en una persona rechazada, la rebelión. Es una característica de las personas. Es una persona difícil de someterse. Si es una persona que siempre está argumentando y razonando. Y diciendo, ¿y por qué me tengo que someter? Es decir, una persona que trae una rebelión tiene estas características. Es decir, no se somete a una autoridad, difícil de someterse, siempre está argumentando, siempre saca argumentos y razonamientos, porque dice, bueno, ¿y por qué tengo que someterme a lo que ellos dicen? Entonces la rebelión es eso, es un espíritu por causa del rechazo, para que lo identifique usted bien. Ahora, hay otros que son síntomas de rechazo a uno mismo. Y le voy a leer cómo dice aquí.
es la segunda etapa del rechazo y tiene que ver con la persona en su intimidad, con respecto a sí misma, y se refleja con el concepto que tiene esta persona de sí misma. Es decir, es una persona que dice, es que yo soy rechazada, yo no sirvo, yo no le intereso a nadie, no me interesa nada. Es decir, y se piensa que así es la persona, pero el espíritu de rechazo así hace. Que la gente se cierre, que la gente crea que no sirve, que la gente crea que no puede tener un encuentro con Dios, que la gente sepa que no puede ser libre de eso. Y no es así, no es así. Dios nos puede sanar a todos. Él vino a eso. Y ahorita quiero tocarle precisamente algo importante de Jesucristo. Jesucristo mismo experimentó el rechazo, la soledad, los dolores, la angustia, las traiciones. Su mismo pueblo lo rechazó. Él soportó todo esto para que usted y yo fuéramos libres de todo espíritu de rechazo. Es decir, quiero llevarlo al libro de Isaías, capítulo 53, y quiero leerle esto de la Escritura. Isaías 53, del 1 al 6. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más atractivo para que le deseemos. Está hablando de Cristo. Luego mira lo que dice. Despreciado, eso quiere decir rechazado. Y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Es decir, cuando tenemos un espíritu de rechazo, hay dolor en nuestro corazón. Porque pensamos que la gente nos rechaza. Cuando llegamos a un lugar con amigos que son compañeros de escuela, compañeros de equipo, compañeros de muchas cosas, y ese espíritu hace que nosotros nos sentamos que no encajamos con ellos. Eso es lo que hace el espíritu. Y nos hace y nos causa dolor porque decimos, bueno, ¿qué onda? O cuando hay en los partidos que se juntan en las casas o en los campos de fútbol, oye, y empiezan a escoger y a ti te dejan al último porque eres el maleta, ¿verdad? Porque no la haces, ¿no? Entonces eso se siente muy gacho, es un rechazo, ¿verdad? Y el espíritu, eso así funciona. Pero fíjate, Jesús dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó con el pecado de todos nosotros. Es increíble. Jesús vino y fue rechazado. Es decir, dice, y cuando estaba haciendo yo esta enseñanza, de repente me vi el libro de Colosenses. Quiero llevarlo al libro de Colosenses, capítulo 2. Fíjese lo que dice el versículo 14. Dice, y anulando el acta de decretos que había contra nosotros. El rechazo era un espíritu, un decreto que había ya sobre nuestras vidas. Y Cristo, dice aquí, anulando el acta de decretos que estaba en contra nosotros. Es decir, el rechazo es un espíritu, es en esa acta de decretos, ese decreto era un rechazo sobre tu vida y sobre mi vida, pero dice Jesús que era contraria. Dice que la quitó en medio y clavándola en la cruz. ¡Wow! Y despojando a los principados y a los potestados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, todo el espíritu de rechazo fue sobre Jesucristo. Para que tú y yo, en Cristo, Él dice que ya, todo ese acta de decretos que estaban contra nosotros, la falta de perdón, la amargura, el espíritu de rebelión, esa acta de decretos en nosotros, Cristo la clavó en la cruz y Él pagó todo eso por amor a ti y por amor a mí en la cruz del Calvario, mis amados. Así es que sí podemos ser libres de eso.
por la sangre de Cristo, porque Él públicamente, toda esa acta de decretos en contra tuya y mía, la clavó en la cruz. Y ahí se quedó. Y luego mira lo que dice Juan 1. Quiero llevarte a Juan capítulo 1, versículo 11, para que veas hasta dónde padeció Jesús. Capítulo 1, 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo nos sentimos cuando nos rechazan? Cuando llegamos a un lugar y nos hacen menos y no nos pelan, ¿cómo te sientes? Bueno, así se sintió Jesús. Jesús dijo, Padre, yo voy a tu pueblo, yo pongo mi vida, pongo todo para salvar a tu pueblo. Y sopas vino y para atrás los fílderes los rechazaron. Es un espíritu de rechazo. Y eso Cristo lo llevó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Todo ese espíritu de rechazo ya está en la cruz, clavado en la cruz. Ya estamos nosotros libres de eso. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Confesar y renunciar, como lo vamos a hacer al final del curso. Bien. ¿Cómo romper todo espíritu de rechazo? ¿Cómo deshacernos de todo espíritu de rechazo? Bueno, primero está en Colosenses capítulo 2, 14 y 15. Ya Cristo lo puso en la cruz del Calvario, ahí lo clavó. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, le voy a dar 3 puntos importantes, pero quiero que pongan mucha atención en esto. Primero, esté seguro que ha perdonado a toda persona que le ha ofendido. Es decir, la vez pasada, el curso anterior, estuvimos hablando precisamente de la falta de perdón y todo eso. Bueno, si usted no ha perdonado, tiene que perdonar, si no, no puede ser libre. Así de sencillo. Si usted no perdona, no puede ser libre. Entonces, quiero que usted ya haya perdonado a toda persona que le haya rechazado. Segundo punto. Estar seguro que no tiene una falta de arrepentimiento. Es decir, que usted ya se haya arrepentido delante de Dios y pedirle perdón también por no perdonar o por no soltar personas que le han rechazado o perdonar a personas que le han rechazado. Y tercero, deje de vivir en pecado. No le va a llevar más que hasta la destrucción y a la perdición. Y no va a entrar un día al reino de los cielos. Deje de vivir en pecado. Bien. Vamos ahora, yo le voy a ayudar a orar en varios puntos para poder quitar todo espíritu de rechazo sobre su vida. Pero quiero que lo haga con una convicción, porque no es para mí, es para Él. Él es el que le va a ayudar, Él es el que le va a sanar, no yo. Yo nomás le estoy guiando un curso donde estamos repitiendo, donde hemos vivido muchas cosas y que Dios, como dice en Colosenses 2, dice ya, todo el acta de decretos que estaba en tu contra y en mi contra quedó en la cruz clavada y somos libres. Ahora solamente tenemos que poner nuestra decisión, nuestra voluntad de perdonar. Y vamos a empezar. Primero, perdone y renuncie a toda falta de perdón. Si usted no ha perdonado, tiene que perdonar. Yo le ayudo ahorita y dígale, Señor Jesús, hoy yo decido perdonar a toda persona que en mi vida me ha rechazado en el nombre de Jesús. Aún desde antes de que yo naciera, aún en el estado del embrión, en el vientre de mi madre. Si ahí yo fui rechazado por alguna causa, Señor, en este momento yo perdono a mis padres en el nombre de Jesús. No hay padres perfectos, amados, ni hijos perfectos tampoco. Así es que yo decido perdonar hoy a mi papá, a mi mamá, que desde el vientre no me desearon o desde el vientre tuvieron un problema. Y Señor, yo hoy decido perdonarlos y los bendigo en el nombre de Jesús. Y yo les bendigo a todos ellos en el nombre de Jesús. Segundo, y yo renuncio hoy a todo espíritu de rechazo en mi vida en el nombre de Jesús. Y yo lo quito de mi vida y lo corto de mi vida por la sangre de Cristo. Todo espíritu de rechazo, hoy te digo a ti, espíritu de rechazo, lárgate de mi vida porque yo ya le pertenezco a Jesucristo,
Cristo se llevó todo rechazo. Tengo por qué cargar algo que a mí no me corresponde. Y renuncio a Él en el nombre de Cristo Jesús y soy libre. Otro punto que vamos a orar. Renuncio, diga así, Señor, hoy renuncio a toda maldición generacional de espíritu de rechazo sobre mis generaciones anteriores. En el nombre de Jesús. Toda maldición de rechazo generacional sobre mi vida es roto por la sangre de Cristo. Hoy, en mi generación y en mis hijos, yo corto este espíritu de maldición sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos, en el nombre de Jesús. Y no permito que ese espíritu venga a mi vida porque yo fui comprado y comprada con la sangre de Jesucristo. Y me declaro, Señor, que soy libre de toda maldición generacional de espíritu de rechazo en el nombre de Jesús. Bien, el espíritu de rechazo trae por consiguiente otras aristas, otros puntos importantes que fluyen cuando hay un espíritu de rechazo, y yo quiero llevarle a renunciar con su boca, como dice Romanos 10:9. Hay que confesar con nuestra boca y renunciar con nuestra boca a estos puntos que yo le voy a dirigir. ¿Está bien? Y dígale, Señor, hoy renuncio a todo espíritu de temor en el nombre de Jesús. Hoy renuncio a todo espíritu de celos en el nombre de Jesús. A todo espíritu de envidia en el nombre de Jesús. A todo espíritu de lujuria en el nombre de Jesús renuncio. A toda masturbación yo renuncio en el nombre de Jesús. A todo orgullo yo renuncio en el nombre de Jesús. A todo luto yo renuncio en el nombre de Jesús. A todo abandono yo renuncio en el nombre de Jesús a eso. Y a toda tristeza en el nombre de Cristo. Estos espíritus se largan de mi vida, de mi familia, en el nombre de Jesucristo. Y tomo autoridad para que se larguen y soy libre por la sangre de Cristo, y declaro, Colosenses 2:14, que Cristo llevó y clavó en la cruz todo el acta de decretos. Todo esto Él los clavó en la cruz y ahí están ya. Y yo soy libre por la sangre y por la llaga de Jesucristo. ¡Wow! Y dígale al Señor, ya que oró todo esto, que cada área que quedó libre ahí la llene con su palabra y con su Espíritu Santo, para que usted pueda caminar en una santidad con el Señor, que usted pueda caminar libre de todo espíritu de rechazo sobre su vida. Es tan sencillo, mis amados. Cristo se llevó todo el rechazo en la cruz. Usted ya no tiene por qué tenerlo. Si usted hizo esa oración, le felicito. Pero si usted dice, ¿y cómo hago todo esto? ¿Y cómo puedo entrar si yo no conozco a Jesús? Yo quiero invitarle hoy, en esta tarde, aprovechando el viaje, que haga esta pequeña oración conmigo que está en Romanos 10:9. Y dígale, Señor Jesucristo, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Escuchando todas estas enseñanzas, yo quiero entrar a tu reino. Perdona mis pecados, mis faltas. Reconozco que he pecado contra ti, contra el cielo. Pero hoy yo me arrepiento con todo mi corazón, Señor. Y te confieso a ti, Señor Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Y sé Señor de mi vida y de mi familia. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, familia. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Que la pasen súper y gracias por todo.